Hola, soy el profesor Fabián Bonura. En esta clase les voy a mostrar la generación de movimiento a través de la interacción entre campos magnéticos y campos electromagnéticos. El abordaje de estos contenidos lo haremos de forma práctica para luego afirmar los contenidos a través de las explicaciones. Te recomiendo vivamente hacer un repaso de los siguientes temas: principios básicos de la electricidad, principios del magnetismo, principios del electromagnetismo, experimento de Oersted, ley de Faraday y sus experimentos relacionados. Asimismo vas a poder aplicar las habilidades que desarrollaste en el ciclo básico, particularmente en los espacios pedagógicos de procedimientos técnicos 1 y procedimientos técnicos 2. Te recomiendo también para los momentos en los que tengas que usar algún tipo de herramienta con la que hay que tener un poco más de cuidado, inclusive máquina de herramienta, que lo hagas con la supervisión de algún profe de tu escuela o bien algún adulto responsable que pueda estar con vos. Asimismo vas a poder utilizar las habilidades adquiridas en los espacios pedagógicos de procedimientos técnicos 1, procedimientos técnicos 2. Concretamente lo que vamos a ver en esta clase es el armado de una maqueta de un motor de corriente continua. Y como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Aquí podemos ver los materiales que vamos a necesitar para armar esta maqueta. La tornillería, que va a estar en la lista con sus medidas, los esquineros, los imanes de neodimio, un trozo de papel España, que es una laminita metálica, un trozo de palo de escoba, alambre, el alambre de cobre esmaltado, y básicamente esos son los materiales. Aprovechen para hacer pausa y poder copiar. No, ¿qué haces? No, captura de pantalla no, copia, escribí. Empecemos por lo que va a hacer las veces de rotor, este trozo, en un poco más de 100 milímetros. Acordate que tanto en lenguaje tecnológico como en procedimientos técnicos se hablaba siempre en milímetros. De manera que al terminar este procedimiento de tratarlo en largo, quede en 100. Podés hacerlo, o si en la escuela te prestan un torno para hacerle un frenteado, o bien lo pones en una morsa, ¿sí? Y con una escofina, ¿sí? Lo dejas bien derechito y después lo lijás para que quede liso. A continuación, y eso va a ser fundamental, vas a tener que hacer los agujeros de 3,25 de cada lado, de manera que queden bien centrados. Después de eso, van a hacer los agujeros que van a sostener los polos salientes. En realidad es un agujero que es pasante. Tiene que ir bien centrado con respecto al ancho y al largo. Es un agujero pasante de 5 milímetros. Aquí tenemos el detalle de las medidas de lo que estábamos hablando recién. Observa, el largo dijimos que era 100. Luego, los agujeros de donde queda suspendido el eje y a la vez el eje de rotación de este rotorcito, tienen una profundidad de 20 milímetros de cada uno de los lados. Y su diámetro, como figura acá, es de 3,25. Acá lo estamos viendo de frente. Bien, acordate que son las vistas. Luego, otra vez en vistas ocultas, ves estas líneas amarillas, están representando el agujero que en este caso lo vamos a ver desde arriba, que era ese agujero pasante que te mostré recién. Y que va a ser un agujero pasante de 5 milímetros. Lo siguiente a hacer son los núcleos de las bobinas. Núcleos entre comillas, porque vos sabrás muy bien, te acordarás que cuando vimos los núcleos de las bobinas, en realidad necesitan que sean un material ferromagnético como el acero, pero en aleación con silicio. En este caso, como se trata de una maqueta experimental, lo vamos a hacer porque nos resulta más sencillo desde el punto de vista constructivo. En el tornillo de 1/4 por 1 1/4 pasamos una arandela plana y una tuerca. Luego tomamos la otra tuerca y otra, y finalmente la cuarta, y fíjate que quede un espacio para poder enroscarlo en el rotor. Una vez que está así, hacemos con la 2 lo mismo.
Una vez que haya fraguado el pegamento y las delgas estén firmes, entonces se retiran los precintos y a continuación tomamos una arandela, ponemos uno de los núcleos. Al principio puede costar un poquito porque el diámetro de la madera es ligeramente menor que el tornillo, pero esto justamente nos sirve para que haciendo un poco de fuerza, y tener cuidado que no se te escape el destornillador, podemos roscar la madera hasta que quede agarrado el tornillo. Bien, hacemos lo mismo del otro lado. A continuación le ponemos un poco de cinta de papel. Esto es solo para evitar que se dañe el esmalte del alambre de cobre. Ya había separado yo el alambre de cobre esmaltado, 2 rollos de 6 metros, que los voy a ir bobinando. Por una cuestión de comodidad, vamos a sujetar aproximadamente unos 10 centímetros de alambre. Lo sujetamos con un poco de cinta de papel, que después removemos, y comenzamos en el devanado, que vamos a hacer una espira al lado de la otra, tanto cuanto se pueda. Es importante porque después, si lo hacemos con un poco de cuidado, así tratando de respetar un poquitito esta prolijidad, el volumen va a ser menor, si no queda un paquete muy grande. Hay que prestar atención en el sentido en el que estamos enrollando, porque después la otra bobina vamos a tener que enrollarla exactamente en el mismo sentido. Cuando vemos que estamos llegando al final, empezamos a enrollar hacia el otro extremo. Una vez más, estoy llegando con el devanado hacia el extremo y cuando este se cumple, empiezo a ir otra vez hacia el otro extremo, siempre devanando el alambre en el mismo sentido. Después de algunas idas y vueltas a lo largo de la bobina, llego de vuelta hasta el extremo que está cerca del rotor y ahí me queda este extremo libre, ¿sí? Que lo voy a afirmar provisoriamente acá, cerca de una delga. ¿Sí? Acuérdense que el inicio de esta misma bobina estaba afirmado acá. Después vamos a ver qué hacemos con cada uno. Ahora lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo que hice acá del otro lado. Antes voy a proteger este bobinado con una capa exterior de papel, de cinta de papel. Lo que quedaría de esta manera. Bien, empezamos con la otra bobina. A este segundo bobinado, el inicio lo coloqué en esta punta, afirmándolo provisoriamente con una cinta, y el sentido de bobinado, de devanado, sigue siendo igual que el otro, con la diferencia que esta vez voy desde este centro hasta el extremo. De allí vuelvo y voy haciendo igual procedimiento que el anterior. Llegando al final de esta bobina, su extremo lo voy a dejar con el primer extremo de la primera bobina, que era este. Los voy a dejar juntos en el mismo lugar. Voy a aprovechar ahora para ya proteger el bobinado con cinta de papel. Entonces, repasando, la primera bobina tenía su primer extremo acá, la bobiné y terminó acá. La segunda bobina, el primer extremo lo afirmé acá, bobiné en el mismo sentido y al terminar lo dejé junto con el otro. Y ahora es a cada uno de los extremos cortarlos a las medidas justas y rasparles el esmalte para poder soldarlos. El raspado yo lo hice para ahorrar el tiempo del video. Luego, cada uno de los extremos de arriba va a cada una de las delgas. Y los dos que quedaron acá atrás se unen entre sí. Soldado bien al borde. Los espero en la parte 2.